Hola, bueno, para empezar, buenas tardes, buenas noches y buenos días, al revés, pero bueno, quería dar la bienvenida y bienvenidas, bueno, que sean bienvenidos y bienvenidas claramente, a este podcast en sí. Bueno, el podcast se llama Descenso a la Locura, bueno, en parte porque lo tengo que hacer solo, evidentemente, y bueno, es un espacio de reflexión y diálogo donde se van a plantear diferentes preguntas. Le habla acá principalmente Ángel Rojas, Miguel Ángel Rojas, también conocido. Bueno, y los invito a explorar un tema crucial para quienes transitamos el camino de la formación docente en sí, abordando el siguiente punto específico. Bueno, acá estoy con mi hermano, igualmente me está acompañando. Decidí grabarlo afuera porque es un espacio más grato, la verdad, más libre y más pacífico. Estoy en un parque. Y bueno, les contaré sobre los desafíos epistemológicos que atraviesa la pedagogía en sí. Por esto nace este podcast, para comprender la pedagogía no solo como métodos y estrategias de enseñanza, sino como un campo complejo que atraviesa debates teóricos que se ven enfrentados a lo histórico, lo político y también, bueno, que nos interpela como futuros docentes a todos y a todos, por decirlo así. Así que los invito a escuchar y con mente abierta y espíritu crítico, porque la pedagogía más que respuesta nos propone preguntas que deben ser respondidas de alguna forma. Corte. Bueno, como primera pregunta a responder se nos plantea qué es la ciencia, ¿es la pedagogía una ciencia y por qué? La ciencia es un territorio diverso, aunque tradicionalmente tradicionalmente la ciencia era vista desde un enfoque positivista. Esto quiere decir que es un conocimiento objetivo, medible y verificable. Hoy en día se reconoce que existen múltiples formas de producir conocimiento, incluyendo las ciencias sociales y humanas. Y bueno, Corte. en este sentido, Flores 2005 nos propone entender la pedagogía como un saber complejo que no puede reducirse a la lógica de las ciencias duras, entendiéndose esto como, bueno, las tradicionales matemáticas, física, biología, bueno, todo lo que abarca el ámbito científico más tradicionalmente conocido. Bueno, podemos entender que la pedagogía en sí es una práctica interdisciplinar, teórica y práctica, y construye conocimientos sobre los procesos educativos en contextos sociales concretos y muy diversos en sí. Corte. Pero entonces, ¿es una ciencia? Según Ortiz, en 2017 señala que la pedagogía ha estado en constante tensión entre quienes la consideran una disciplina autónoma y bueno, están entre quienes la consideran una disciplina autónoma con su propia epistemología, o sea, su propio, bueno, decirlo así, su propio pensamiento, filosofía, y quienes también lo subordinan a otras ciencias como la psicología o sociología. Corte. Pero por ejemplo, Vera Rojas en 2017 describe que la clave está en reconocer reconocer que la pedagogía no imita el modelo científico tradicional, sino que genera un tipo de conocimiento situado, ético y reflexivo, que no es menos riguroso, sino que responde a otras lógicas. Corte. Entonces, desde mi postura es que sí, la pedagogía puede considerarse una ciencia de la educación que, bueno, es reflexiva y comprometida con la transformación social y que debemos entenderla completamente para poder enseñar. Corte. Bueno, entonces para la siguiente pregunta nos plantearemos, bueno, cómo se relaciona la teoría y la práctica en la docencia en sí.
Bueno, con frecuencia se suele oponer la teoría como algo abstracto y la práctica como lo concreto en el aula en sí, pero esta división es engañosa. La teoría nos da marcos para interpretar lo que vivimos, y la práctica alimenta nuevas preguntas teóricas. Bueno, y para comprender esto también voy a citar a Zuluaga. En 2014 él plantea que el pensamiento pedagógico se construye en esa tensión. No hay práctica sin teoría, de hecho, ni teoría sin experiencia, por supuesto. La reflexión crítica sobre la acción es el puente entre ambas. Bueno, y para la siguiente parte, por ejemplo, en una clase, un niño no responde al método previsto. Bueno, la teoría nos ayuda a entender por qué, pero también nos obliga a ajustar la intervención y a inventar caminos. Esa es la praxis pedagógica, y estoy encima de un árbol, está medio complicado. Bueno, en ese sentido la formación docente no puede limitarse a reproducir técnicas. Debe formar sujetos capaces de leer, interpretar y transformar las realidades educativas, o sea, los profesores. Bueno, ya en esta siguiente sección abro la pregunta de los debates epistemológicos, los debates epistemológicos, ¿por qué son tan importantes realmente? Bueno, a mi parecer nos permite preguntarnos por la validez, el sentido de los límites del conocimiento que producimos y enseñamos. Como dice Ortiz 2017, la pedagogía ha sido históricamente desvalorizada por sus ha sido desvalorizada históricamente por no ajustarse al canon científico dominante. Bueno, frente a esta premisa, este debate no es tan solo teórico, sino que debe enfrentarse a una educación fragmentada, tecnificada y a veces deshumanizante también. Por eso urge recuperar el carácter reflexivo y político de la pedagogía. Y para eso, como afirma Vera Rojas, 2017, el rol docente debe asumirse como el de un sujeto intelectual capaz de interrogar en su práctica y pensar sobre ella, reflexionar sobre ella misma, y no simplemente ejecutar recetas que están preestablecidas, cosas que vienen predichas. Y bueno, para ser docente se requiere saber dónde se está, el lugar donde se trabaja y comprometerse con la labor y usar un pensamiento crítico para desarrollar la labor misma. Bueno, aquí ya me decido a cerrar. Más que responder de forma cerrada, mi intención con este diálogo en sí, este podcast, es abrir caminos a la reflexión, donde se entienda que la pedagogía es una práctica situada en un lugar de ser ética y política y profundamente humana, entendiéndose eso como una apertura para que sigan haciendo preguntas, se siga leyendo, se siga debatiendo, para entender que la pedagogía es una práctica que se debe construir colectivamente entre todos los docentes y futuros docentes también en formación, porque igualmente si lo comprendemos así, educar es resistir, imaginar y transformar realidades. Cuando uno trabaja con un niño o con un joven, lo hace plenamente para capacitar un futuro específico, que entregar las herramientas necesarias y transformar el pensamiento de ellos a través del conocimiento que podemos entregar.
Por eso cabe recalcar y bueno, interpretar también cómo se debe realizar la labor. Para eso se hacen estas experiencias de educación. Para ello se está aprendiendo a utilizar el conocimiento y bueno, ahí está aprobado por mi hermano que me ayudó a realizar esto y me acompañó. Y si no tendría muchas sí. Muchas gracias por participar y bueno, escuchar. Chao.